transmisión directa y transmisión inversa, contando los de video de YouTube como los de clase. En este caso, la guía que la subo el día de hoy, la van a entregar el 12 de mayo, a más tardar a las 11 de la noche. Recuerden que todos los archivos o todos los correos que llegan después de 11 y 10, ya no los voy a considerar. No importa que los hayan enviado y estén bien, ya no los voy ni a revisar. Todo tiene que ser máximo 11 y 10. Bueno, esa es una. La otra, ya estoy casi terminando de revisar las tareas anteriores. No he revisado la última tarea. Y si el mensaje que les regreso dice tarea recibida y revisada, aunque no diga considerada, como fue en la primera, ya está considerada. En la primera tarea agregué una palabra de más, no es necesario que esté para que esté considerada, ya la consideré. Entonces, si dice tarea recibida y revisada, ya está considerada. Si dice nada más buenas tardes, noches o días y que tiene algún problema, tarea incompleta, no calcularon parámetros Y, en el caso de los parámetros Y, el resumen no está completo, X cosa, ya no la considero, ya ni la envíen ni me manden un mensaje de que si me envían el archivo correcto, no, porque tuvieron el tiempo suficiente para resolverla. Entonces, eso es en cuanto a las tareas. Son 3 tareas, el resumen, los de parámetros Y, haciendo el cambio de configuración del estrella, y el de parámetros híbridos, que es para el día de hoy. Más los videos o los ejercicios de los videos de YouTube y de clase, así como de la guía. ¿Dudas o preguntas hasta ahorita? Yo sí, profe, pero con respecto al de la tarea, al ejercicio que había dejado para entregar hoy. Eso ahorita lo vemos. Ok. Voy a generalizar algunas cosas. Sí, ya lo tengo contemplado, pero con respecto a lo anterior, ¿alguna pregunta o duda? ¿Qué nombre van a tener el de los videos y el de la guía? Igual que Ya saben que el de videos, pues videos. Ajá. El de la guía, no hay problema, porque ya la guía que voy a revisar, que me va a llegar con la fecha 12 de mayo, solo es de parámetros. O sea que si llega alguna otra guía, pues no la reviso porque estoy con la de mayo. O sea, la de videos debe de decir el archivo videos, y la de la guía, pues guía, no hay problema, no hay pierde por las fechas. O sea, no hay problema, no puedo cometer una equivocación con otra guía, puesto que es la del 12 de mayo y yo me estoy yendo a las fechas, no me estoy yendo al nombre. Entonces, debe decir el de los videos y el de la guía. ¿De acuerdo? Ok, profe, gracias. Bueno. Profesor, yo tengo una duda. ¿Qué pasó? Disculpe, ¿ya terminó de responder las tareas? La última tarea faltan que dejó. algunas, les dije que ya casi termino. En cuanto termine, recuerden que les mando un mensaje al grupo de WhatsApp para avisarles que ya terminé de revisar todas las tareas. Y si ustedes de veras me enviaron la tarea, que deben de tener una constancia de ello en su correo, pues me envían y no se las revisé, pues entonces me envían la imagen y me reenvían el archivo y no tengo problema en calificarlo. Pero solamente así. Todavía no termino. Hasta que yo termine de revisar las anteriores o aún la última, les aviso. Ya terminé de revisar todas las tareas. A quien le llegó un mensaje de que se la revisé es porque su tarea la tenía yo. A quien no le llegó, pues es que nunca me llegó ese archivo y pues no tengo que revisar. Recuerden que son al correo de Hotmail. Si mandan algo al de Gmail, no estoy abriendo ese correo para nada. Entonces ahí se quedará, porque yo se los especifiqué ya muchas veces que es el de Hotmail. Y si siguen enviando al de Gmail, no puedo yo hacer nada si después de no sé cuántas clases todavía no les queda claro que es al de Hotmail. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? Bueno, regresando al ejercicio. Entonces, lo que está en el pizarrón, eso lo voy a mantener. Regresando al ejercicio de clase, ya ustedes deberían de tener la capacidad suficiente, o no deberían, ya la tienen, pero no la quieren desarrollar, no quieren ponerla en práctica para resolver los ejercicios que se les dejan.
puesto que ya llevaron un curso de circuitos de CA y CD, y más lo que hemos visto, que es repasando métodos de CA y CD, simplemente ya aplicando las cuestiones que tenemos, pero todavía tienen la duda de que si lo que hacen está correcto o no. Mientras tengan el procedimiento y el método correcto, debería de estar bien el resultado. Primero, por favor, me dicen quién es Y4 y Y5. Y4 es el que está en paralelo a las terminales 1 y 0. Aquí es Y4. 4. Ajá. Este es Y5. Bueno, la dirección de la corriente de Y5 nada más, por favor. Está hacia la derecha, hacia la izquierda, nada más de Y5. A la derecha. Hacia la derecha. Bueno, ahí está la dirección de la corriente. Por favor, me dictan los parámetros. ¿Era el parámetro B? ¿A qué es igual el parámetro de transmisión inversa B? ¿Y cuál es la condición? Ajá. Menos la corriente 1, así es. Quedamos que los signos no le afectan a este. ¿Cuándo? B1 es igual a 0. El voltaje 1 es igual a 0, de acuerdo. Y el parámetro de transmisión inversa D va a tener la misma variable a calcular, la misma condición, pero en el numerador, ¿quién va? Corriente 2. Corriente 2. Bueno, primer detalle. Les dije que el problema con los parámetros de transmisión directa e inversa básicamente es, ¿por qué? Porque sus índices están invertidos. El denominador es lo que hay que calcular para los de transmisión directa e inversa. Y el numerador son las fuentes de excitación. La condición no pasa absolutamente nada. Entonces, primer detalle, voy a borrar esta parte de aquí. ¿Ya le tomaron una captura de pantalla? Ya, profe. ¿Ya? Bueno. Voy a borrar esta parte de aquí nada más para recordar lo que les expliqué desde un inicio. Yo les dije que toda la teoría de redes de dos puertos ya estaba desarrollada en función de que entre los puertos de entrada y los puertos de salida, el puerto de entrada era 1 y 0,1 y el de salida 0, 2 y 2, siempre se conectaba una fuente. Si yo conectaba una fuente aquí, no importa si esa fuente fuera de voltaje o de corriente, y lo mismo a la entrada, si esa fuente fuera de voltaje o de corriente, recuerden que se sigue el sentido convencional, que es de más a menos el sentido de la corriente. ¿Qué significa? Que al estar conectado, aquí no lo estoy conectando, pero al estar conectada, pues fluye corriente que me proporciona la fuente en esta dirección. Y si va en esta dirección, se llama I su índice 2. Y lo mismo sucede a la entrada. Al estar conectado a una fuente, esa fuente me proporciona corriente en esta dirección, porque esta es una terminal de unión, la corriente continúa, pero este es I su índice 1. La caída de tensión se toma de un potencial positivo a un potencial negativo en la fuente. Por eso, para que nuestra caída de tensión fuera positiva, esta es la dirección y esto es V su índice 1. Y lo mismo en la salida, esto es V su índice 2. Esos son las direcciones, porque siempre se calcularon los parámetros alimentando al circuito a la entrada y a la salida. ¿Cuál es el problema con parámetros de transmisión directa e inversa? Parámetros de transmisión directa primero, que yo solo voy a alimentar a la salida. ¿Qué quiere decir? Que voy a conectar una fuente de voltaje a la entrada, y una fuente de corriente a la entrada. Aquí puedo tener a V su índice 1 o a I su índice 1.
¿Qué quiere decir? Que estas dos variables se mantienen porque mi fuente al estar conectada aquí y aquí tener el voltaje, perdón, el signo más y menos, la corriente sigue fluyendo hacia el circuito y la caída de tensión es esta. Pero a la salida, ¿qué problema tenemos? Que al no existir ninguna fuente de excitación, cuando yo conecto mi fuente, la corriente fluye hacia la derecha, no hacia la izquierda. Por eso es que al momento de que yo cambio la dirección de la corriente hacia la derecha, porque me la está proporcionando la fuente de entrada, esta corriente lleva esta dirección porque me la proporciona la fuente de entrada, no puede ser I2, puesto que dijimos que I2 iba hacia la izquierda de la terminal. Aquí está la terminal 2 y aquí está I2. Si entonces yo le cambio la dirección, aún estando en la terminal 2, no puedo decir que este es I2, puesto que esta es la dirección para I2. Ese es el problema que se presenta con las direcciones. Y entonces, si ya todo el tiempo se llamó I2 y le cambio la dirección, pues por eso le decimos que este es menos I2. Porque para que sea I su índice 2 debe de ir de la terminal hacia la izquierda, es decir, hacia el circuito. Si en este caso, que mi corriente va del circuito hacia la terminal, por eso le llamamos menos I2, cuando estamos trabajando con los parámetros de transmisión directa. Como ahorita vamos a trabajar con los parámetros de transmisión inversa, lo que cambia es que ahora yo voy a alimentar el circuito todo el tiempo, regreso a las corrientes como estaba, yo voy a alimentar el circuito todo el tiempo a la salida. ¿Sí? ¿Qué significa? Bueno, es que voy a conectar entre las terminales de salida una fuente de voltaje o una fuente de corriente. Nuevamente, como yo nada más conecto en la salida, a la entrada, la corriente ya no va a poder llevar esta dirección porque quien me la proporciona todo el tiempo es esta fuente. Y esta fuente, al fluir en esta dirección, por eso se cambia. ¿Y qué sucede? Que si ya establecimos que siempre que la corriente vaya de la terminal hacia el circuito es I su índice 1, y ahora como la corriente me la proporciona esta fuente, va a ir en esta dirección, pues cuando la calculemos este es menos I su índice 1. Por eso las direcciones y por eso el signo, porque ya establecimos que siempre que la corriente salga de mi terminal 1 hacia el circuito, se llama I su índice 1. Por lo tanto, si la corriente llega al circuito, no puede ser I su índice 1 porque ese solo si va en esta dirección y por eso se le llama menos I su índice 1 y es lo que aparece en los parámetros. Bueno, aclarado ese punto, ¿o hay alguna duda o pregunta todavía por las direcciones y los signos? No, profe. No, profe. Lo primero que hay que hacer es empezar a escribir. Primero, voltaje, fuente de voltaje que igualo a 0, siempre ¿qué va a ser? ¿Un cortocircuito? ¿En dónde voy a colocar el cortocircuito? En la entrada. En la entrada. En la entrada, coloco mi cortocircuito. Una cosa es la corriente que yo asigné a mi elemento y otra cosa es la que yo tengo que calcular, que es la que está en el denominador y me dice que es menos I1. Si yo ya sé que I1 va de la terminal hacia la derecha, pues entonces tengo que escribir a menos I1 hacia mi terminal. Esto ya es menos I1. Todo lo que fluya en dirección a esta es menos I1. No tengo que agregarle ningún signo negativo. ¿A qué me refiero? Que si yo tuviera un circuito de esta forma, en la cual aquí está el corto, aquí tengo mi fuente de voltaje o de corriente, la corriente, aquí está la terminal 2,
y aquí la terminal 1, la corriente de la fuente va a fluir en esta dirección. Llega a este punto y lleva esta dirección hasta aquí y esta baja para volverse a unir y salir la misma corriente. ¿Sí? Por eso es que aquí se deja con esta dirección a menos I1. Si a mí se me ocurre cambiarle la dirección, voy a poner dos colores. El verde tengo una J. Y el negro tengo otra J. ¿Sí? Si yo dejé la dirección de la corriente, independientemente del método, en el color verde, ¿cómo va la dirección de la corriente del color verde con respecto a la corriente que yo quiero calcular? Díganme, por favor. En el mismo sentido. En el mismo sentido, entonces yo escribo menos I1, porque todo lo que yo calcule aquí con esta dirección ya es menos I1, va a ser igual a la corriente que yo quiero. Pero si ahora se me ocurre darle el sentido del color que está en negro, ¿cómo va la corriente con respecto a la que quiero calcular? Contraria. Entonces escribo menos I1, que es lo que yo quiero. Como va en sentido contrario, pues es menos la corriente de la malla. No tengo que agregar signos, depende de las direcciones. Si lo que yo calculo como corriente va en la misma dirección de lo que me piden, se queda con su signo. Si lo que yo calculo como corriente va en dirección contrario a lo que me están pidiendo, entonces sí le agrego el signo menos. ¿Queda entendida esa parte? Sí, profe. Sí, bueno. Entonces regresamos al circuito. ¿Qué pasa? ¿Voy a excitar con una fuente de voltaje o con una fuente de corriente? ¿Con qué quieren excitar el circuito? Con una de corriente. Con una de corriente. Entonces, si yo conecto aquí mi fuente de un poquito menos, porque si no el reflejo no los va a dejar ver. Si yo conecto mi fuente de corriente, que es I su índice 2, yo voy a tener que seguir usando. ¿Cuál es el método que les dije que vamos a tener que seguir usando por tener admitancias y acoplamientos en este circuito? Mallas. A ver, de nuevo, por tener admitancias y acoplamientos. Nodos. Nodos. Todos. Bueno, entonces, para no cambiar nada, porque es el mismo circuito, ¿cuál es la diferencia? Que en el circuito para los parámetros A y C, aquí estaba abierto, ahora aquí está cerrado, pero básicamente quedó lo mismo. ¿Qué digo? Para no cometer problemas, le sigo llamando nodo 1. Bueno, lo voy a escribir en la parte de adentro porque quiero algo. Ah, no, aquí está I2. Nodo 1. Y a nodo 2. Y aquí mi base. 0. Y entonces ya voy a poder definir, como ya escogí el método, menos I1 va a ser igual a la corriente de qué elemento. ¿Y5? Pues de Y5 nada más, es decir, sería la corriente, bueno, primero por principio decimos que es la corriente de mi admitancia 5. Detalle, la corriente de la admitancia 5 que vamos a calcular se la dimos en esta dirección. Y la que queremos va en esta dirección. ¿Cómo van sus direcciones? Opuestas. Por lo tanto, le agregamos el menos. Porque para este elemento, por haber dado esta dirección, la corriente es contraria a la que queremos. Y su voltaje, si necesitáramos su voltaje es negativo, por eso se conserva el menos. ¿Qué significa? Que va a ser menos ¿entre qué nodos quedó conectada la admitancia 5? Entre el nodo 2. Ajá, ¿y quién más? Y el 0. Y el bar.
significa que el voltaje de la admitancia 5 lo obtengo calculando el voltaje de ¿quién? Del nodo 2. Del nodo 2. Y la corriente cuando tengo admitancias pues es el valor de la admitancia 5 por la caída de tensión del nodo 2. ¿Qué va a pasar para el parámetro? Porque con esto no vamos a poder calcular a B. Con esta condición vamos a poder calcular a D, al parámetro de transmisión inversa D, porque yo conecté la fuente de corriente y bajo ese criterio obtengo lo que necesito. Si yo quiero el parámetro B de transmisión directa, o cambio la fuente de corriente por una de voltaje, o lo que hicimos en la clase del martes, veo que necesito. Yo necesito el voltaje 2. ¿Por qué? Porque la corriente 1 va a ser la misma. Aunque yo cambie la fuente, la corriente menos I1 sigue siendo esto. Si no cambio los nodos, si este sigue siendo el nodo 1, este el nodo 2, y este el base, exactamente tengo que escribir la misma ecuación para la corriente menos I1, aunque aquí cambie una fuente de voltaje. Si no quiero cambiar una fuente de voltaje, necesito calcular el voltaje en función de la corriente que yo tengo. Y entonces ubico el voltaje 2, siempre está de la terminal 2 a la terminal 02. Es decir, mi terminal 2 y 02, ¿qué nodos o qué nodos o qué puntos tocan? La terminal 2 está exactamente en ¿qué nodo? En el nodo 1. ¿Y la terminal 02? En el base. En el nodo base. Significa que para calcular el voltaje 2, sin cambiar de circuito, sino aquí, así como está, para poder obtener el parámetro B, tendría que, además de calcular la caída de tensión del nodo 2, tendría que calcular también a quién. Porque ahora vamos a encontrar el valor de V, su índice 2. ¿A quién tendríamos que calcular? ¿El nodo 1? A la caída de tensión del nodo 1. Ajá. Y con eso, nada más con este circuito, yo ya puedo calcular al parámetro de transmisión inversa B. Claro que ahí voy a sustituir dos datos. El voltaje 2, que es este, y menos la corriente 1, que es esta. Y ya obtengo el parámetro de transmisión inversa B. Para el D, no. Para el D, como tengo una fuente de corriente, solo sustituyo el valor de menos I1, porque I2 ya es la fuente, y ya obtengo los dos. Si no quiero hacerlo así, pues entonces para el parámetro de transmisión inversa B, voy a tener que quitar la fuente de corriente y conectar una fuente de voltaje y volver a calcular a menos I1 bajo esta ecuación, porque no cambia nada si no cambiamos de nodos. Con lo que hicimos la última clase, que fue el martes, con respecto ahorita, es que ahora para la admitancia del nodo 2, lo que va a cambiar es que ese resultado que ya tenemos, hay que sumarle a Y5 nada más. ¿Cuál es la ventaja? Que por no tener acoplamientos no va a afectar de otra forma. Entonces, del circuito que ya teníamos, Y11 va a seguir siendo el mismo valor, Y12 va a seguir siendo el mismo valor. El único detalle es Y22, que en el otro circuito nada más era 2, 3 y 4. Pero aquí al colocar el corto, ahora hay que sumarle a Y5 porque ya quedó en paralelo a Y4. Entonces, no debe de ser problema encontrar los resultados. Les estoy dando aquí de forma general qué hay que hacer. Ustedes al sustituir ya no deberían de tener problemas ni equivocaciones, puesto que lo único que van a hacer es sumarle a la admitancia propia del nodo 2 la admitancia 5, o vuelvan a hacer el cálculo de todo, que debe de salir muy similar a lo que se hizo para el parámetro de transmisión inversa. Ahí se, en cuanto a los parámetros, a los nodos, a la admitancia propia del nodo 1,
y la admitancia propia del nodo 2, siempre y cuando dejen la misma figura que yo tengo en el circuito, ahí en el pizarrón. Si se les ocurre cambiar de nodos, pues hay que ajustar el nodo nada más. Si el nodo 1 le llaman nodo 2 y el nodo 2 que yo tengo ahí en nodo 1, la ecuación 1 cambia en que ¿qué? Pues voy aquí a multiplicarlo por la caída de tensión del nodo 1 y B2 va a ser la caída de tensión del nodo 2. Nada más es hacer ajuste de su índice y calcularlos correctamente. Ya queda entendido qué tenían que hacer, que de todas formas todavía lo pueden entregar hasta hoy a las 11 de la noche. Sí, ¿Ya no hay dudas? bueno, al menos yo no sé mis compañeros. ¿Los demás? ¿Nadie tiene dudas? Profe, ¿Qué pasó? si conectamos una fuente de voltaje, ¿la corriente 2 puede ser igual a la corriente de la fuente de voltaje? Así no, y no puede, va a ser. ¿Por qué? Bueno. Recuerda que esta es una terminal. Es que eso es lo que les falta todavía, que les quede claro. Esta es una terminal y esta es otra terminal. No pasa nada mientras estén abiertas. ¿Qué pasa cuando yo conecto una fuente? No importa si es de voltaje o de corriente. Pues que I2, que está aquí, estos dos, a pesar de este punto, vamos a pensar como elemento, ¿cómo estarían estos dos? ¿En serie o en paralelo? Si yo le llamo este un elemento, ¿cómo quedaría con esto? En serie. Pues en serie. Entonces, por eso, la corriente que yo quiero pues es la corriente de la fuente. El problema sería que aquí tuviera yo una resistencia. Entonces, sí. ¿Cómo están estos dos elementos? Paralelo. ¿Y la corriente en paralelo cómo es? Diferente. Diferente. Entonces, si yo quisiera esta corriente, ¿cómo la obtengo? ¿Qué tendría que sumar? Por las dos corrientes de estos elementos, porque la suma de estas dos corrientes me da esta corriente. Tendríamos que aplicar leyes de Kirchhoff de corriente en el punto 2, porque ahora sí ya se vuelve un punto. Cuando yo no tengo nada, pues es solamente una unión, no es un punto, sino es una unión entre mi fuente y lo que yo quiero. Por eso quedaron en serie. Entonces, esa cuestión es la que tienen ustedes que aprender a apreciar o a diferenciar. Cuando los elementos me generan o no están en serie, sigue siendo el problema identificar cuando algo está en serie y cuando algo está en paralelo. En este caso, el primer elemento aparece después, ¿sí? Aquí están los otros. ¿Qué significa? Que al correr mi fuente y de aquí a acá siguen estando en serie es la misma corriente. La corriente de la fuente es la corriente I2. Llegando a este punto ya se parte en tres. Y después todo es al regresar, llegando a este punto vuelve a salir I2 porque se suman todas esas corrientes. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado nada más. No sé si te expliqué o te enredé más en cuanto a la pregunta. Sí, ya quedó claro. Gracias, profe. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, va a haber clases del día 11 de mayo, que es el martes, para el examen. Consíganse una cámara, si no la tienen muchos días para conseguirla, ya que van a tener que prender su cámara. Si no está encendida, no recibo su examen. Los tengo que ver en lo que están haciendo. Esa es una. La otra, recuerden que hoy subo la guía si les da tiempo. ¿Por qué? Porque al no tener clases ni viernes ni lunes, tienen 3 horas para hacer los ejercicios y no solo 3 horas. El sábado también cuenta y además el martes en la tarde todavía cuenta y no son muchos ejercicios de parámetros.
Entonces sí les da tiempo terminar, porque se supone que los ejercicios de YouTube ya los terminaron, y si no van a tener ahorita 15 y 30, 45 minutos para hacer todavía los ejercicios de YouTube y de clase, pasaron, nada más es pasarlos a su libreta. A lo mejor volver a hacer las operaciones que ya están hechas para corroborar que no me equivoqué en los resultados, como ya pasó. Pero es nada más pasarlos, así que no es mucho análisis lo que tienen que hacer así. A lo mejor después es analizarlos para hacerlos de la guía. Entonces, ¿dudas, preguntas? No, profe. ¿No? Si no hay preguntas, nos vemos el día martes en el examen. Cualquier otra duda me lo mandan vía mensaje. Recuerden que luego me tardo, pero sí los leo. A veces no los contesto porque a veces la pregunta que me hacen es más general que particular. Por eso me espero hasta el día de clase para generalizarla. Pero en este caso, pues se las contestaré porque ya no va a haber clase hasta el martes, que es el día del examen. Si no hay más preguntas o dudas, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el martes 11, que es el examen de parámetros o redes de 2 puertos. Hasta luego, profe. Hasta luego, buen día. Buen día, hasta luego.